Buenas tardes, estimados alumnos y alumnas de Gestión Económica y Financiera de la empresa. A continuación voy a presentar la tarea online correspondiente al tema 7, que se llama Fiscalidad de las empresas. Este tema, esta unidad didáctica, gestión del proceso fiscal de las empresas, al igual que el tema anterior, están relacionados con el resultado de aprendizaje número 6. Recordemos, por lo tanto, que en la programación aparece que el resultado de aprendizaje 6 se divide en dos temas. El tema 6, proceso contable, visto ya en el tema anterior, y el tema 7, que es el proceso fiscal, la fiscalidad, los impuestos de las empresas. Pues bien, visto estas orientaciones iniciales, pasamos a la descripción de la tarea. Leí el caso práctico y aquí vamos a ver que esta tarea se descompone en tres actividades, la 1, la 2 y la 3, y relacionadas con tres criterios de evaluación, el 6F, el 6G y el 6H. El criterio de evaluación 6F, que vamos aquí a calificar, pues se divide a su vez en dos impuestos, en el IRPF y el impuesto de sociedades. Como veis, si os vais a la evaluación de la tarea, tenéis aquí los criterios implicados y tenemos que el 6F dice se han determinado las obligaciones fiscales relativas a los impuestos que gravan los beneficios en función de la forma jurídica de la empresa, IRPF e impuestos de sociedades. Y su ponderación, la ponderación del criterio. Por lo tanto, este criterio 6F se va a analizar en la actividad 1 y se va a dividir en dos apartados, el apartado A y el apartado B. El apartado A para analizar el IRPF y el apartado B para el impuesto de sociedades. La actividad correspondiente al impuesto sobre la renta de las personas físicas, pues hablamos de Juan Calviño, que es un comerciante autónomo, estado de alta desde el año 2015 y factura durante el año 2022 30.000 euros. Los gastos justificados, y por lo tanto son deducibles, en distintos conceptos ascendieron a 5.000 euros. Y nos pide, hay dos apartaditos aquí también, dos apartados diferentes, cuál sería el rendimiento neto que debe incluir sabiendo que está acogido al régimen de estimación directa simplificada. Bueno, pues aquí tenemos que saber cómo calcular el rendimiento neto en este régimen de estimación directa simplificada. Veremos que hay que tener en cuenta los ingresos computables menos los gastos deducibles, los gastos justificados, ¿no? Y veremos también que hay una serie de gastos no justificados que se pueden también deducir en una cuantía. Por lo tanto, yo os pido aquí simplemente que busquéis en la teoría en el tema cómo calcular el rendimiento neto de la actividad económica, que ya hay problemas resueltos también intercalados en el propio tema. ¿Cómo variaría la solución si Juan tuviera la consideración de autónomo dependiente? Si fuera autónomo dependiente y cumpla además todos los requisitos para aplicar la reducción establecida para estos casos en la normativa del IRPF, ¿cómo se podríamos calcular el rendimiento neto? Bueno, pues aquí habría que ver cuál es esa reducción que se puede establecer siguiendo la norma, la ley del IRPF para Juan. Entonces aquí tenéis que buscar, tenéis que utilizar, como veis en la información de interés, tenéis que buscar o hacer uso de la normativa sobre el IRPF, la regulación central del IRPF, la ley fundamental, que está también en la teoría recogida, podéis buscarla en el tema, para poder calcular y poder determinar los rendimientos netos en caso de que Juan fuera un autónomo dependiente. Por lo tanto, aquí hay que buscar un poquito de información y después operar de una forma similar, teniendo en cuenta esa diferenciación de la consideración de autónomo dependiente, calcular el rendimiento neto también de la actividad económica para este supuesto. Después pasamos al impuesto de sociedades. Hablamos de una sociedad anónima que tiene un resultado contable. Partimos del resultado contable de 100.000 euros y que se sabe que sus retenciones e ingresos a cuenta, sus retenciones o pagos a cuenta o ingresos a cuenta, depende de la pendiente en que lo miramos. Esas retenciones e ingresos a cuenta del ejercicio han sido de 30.000 euros y nos pide calcular la cuota diferencial, o también llamada cuota a ingresar en el impuesto de sociedades, comentando el resultado obtenido. Pues bien, entonces aquí os vais, por ejemplo, en el apartado 3.2, os dice cómo se calcula la cuota diferencial, que puede ser a ingresar o a devolver, siguiendo este esquema que tenéis aquí, aplicarlo bien. Hay también una serie de problemas resueltos relacionados con este tipo de problemas. Bueno, pues este es el criterio de evaluación 6F, que veis que se descompone, que la actividad 1, en dos apartados. Bueno, si nos vamos ahora a cómo se califica, cómo se evalúa la tarea, pues vemos que la actividad 1, criterio de evaluación 6F, si hemos visto anteriormente que el IRPF, la actividad del IRPF se divide en dos apartados y que el impuesto de sociedades es un apartado
adicional. Pues bien, si hemos calculado correctamente el rendimiento neto por el método de estimación directa simplificada para el comerciante autónomo Juan Calviño, analizando el proceso de cálculo, no basta dar un resultado, sino que hay que analizar, hay que ver el proceso para el cálculo también, vale 2,5 puntos. Si hemos calculado correctamente el rendimiento neto, siguiendo el método de estimación directa simplificada, en el supuesto de que Juan Calviño fuera autónomo dependiente, también 2,5 puntos. Y el problemita correspondiente al impuesto de sociedades, el cálculo de la cuota a ingresar, tanto analizando también el proceso de cálculo como comentando el resultado, también vale 5 puntos. Por tanto, 10 puntos. Veis aquí que cada criterio de evaluación siempre se califica de 0 al 10, eso siempre, siguiendo la siguiente rúbrica. Por lo tanto, este criterio de evaluación 6F, tenemos que el apartado A vale 2,5 puntos, el apartado B correspondiente al supuesto autónomo dependiente otros 2,5 puntos, y el apartado C, que se corresponde en este caso concreto con el problema de actividad del impuesto de sociedades, 5 puntitos, la suma es 10. Vamos a ver la segunda actividad. La segunda actividad es la correspondiente al criterio de evaluación 6G, impuesto sobre el valor añadido, el IVA. Bueno, pues aquí está un supuesto tipo donde tenemos que calcular el total de la factura en una operación en la que el cliente está bajo el régimen especial del recargo de equivalencia. Por tanto, tenéis que ir a la teoría, sabéis qué es el régimen este de recargo de equivalencia, qué implicaciones tiene. Y con los datos que yo os doy que que lo que se vende en esa factura hay 3 productos. Está el artículo A, el producto B y el producto C. La factura incluye 50 unidades del artículo A 10 euros unitarios, el artículo B 25 unidades a 15 euros cada unidad y el artículo C 100 unidades a 12 euros cada unidad. Se aplica el tipo general del IVA, que tenéis que conocer los 3 tipos impositivos del IVA que hay, y se aplica un descuento del 5%, un descuento comercial del 5%. Muy bien, con estos datos tenéis que calcular el total de la factura y para eso, lógicamente, tenéis que calcular previamente la base imponible y las cuotas impositivas. Bueno, pues la forma de calificarlo está aquí. Bueno, aquí tenéis la ponderación de este criterio, que es 3. Veis que el 6F tiene una ponderación de 5, más alta, como consecuencia de que también hay más incluidos impuestos, el impuesto de sociedades y el impuesto de la renta sobre la persona física. Y el IVA pues incluye en este caso concreto la ponderación es 3, ¿vale? ¿Cómo calificamos esa actividad 2, que es el criterio de evaluación 6G del IVA? 6G, este de aquí. Pues se ha calculado el importe total de la factura, teniendo en cuenta la aplicación del IVA y del recargo de equivalencia, determinando previamente la base imponible y las cuotas impositivas correspondientes. Pues bien, de 0 al 10 yo valoro que hayáis calculado todo el proceso, no solamente el importe total de la factura, sino que previamente hay que calcular la base imponible, la cuota del IVA, la cuota del recargo de equivalencia, etcétera, etcétera, que eso ya lo podréis ver también con la teoría y con lo que se analiza en el tema. Y por último tenemos ya la última actividad. Veis que esta tarea tiene menos actividades que otras. También hay menos criterios de evaluación que trabajar, porque ya sabemos que el RA6 se descompone en 2 temas. La última actividad se corresponde con el impuesto de circulación. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Criterio de evaluación 6H. Pues os digo lo siguiente, en relación a este impuesto, contesta las siguientes cuestiones consultando previamente el siguiente enlace de la compañía RACE, que ya sabéis lo que es. Pues bien, nos vamos a este lo veis aquí, a este enlace. Os habla del impuesto de circulación, el IVTM, que es cuándo, cómo se paga, etcétera, lo leéis, que es el impuesto de circulación, vehículos que tienen que pagar el impuesto de circulación, dónde y cómo se paga el impuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Tenéis mucha información. Para poder responder a las cuestiones que se formulan, que son estas 4 y que realmente aparecen contestadas en este enlace. ¿Dónde se realiza el pago de este impuesto? ¿Cuál sería el importe mínimo a pagar por este impuesto si tienes un vehículo de 15 caballos fiscales? ¿Existe alguna bonificación en el impuesto para los vehículos con una antigüedad de 30 años? Razonando la respuesta. ¿Quién se encarga de pagar impuestos al comprar un coche de segunda mano? Razona la respuesta. Pues bien, consultar este enlace y contestar estas preguntas, que son preguntas concretas y bien definidas. Pues nos vamos también a la evaluación de la tarea y vemos que la actividad 3, criterio 6H, pues lo que dice aquí es que se han contestado las 4 cuestiones propuestas, razonando la respuesta, y que cada una de las preguntas vale 2,5 puntos. Pues ya está, 2,5 puntos por 4 cuestiones, pues son de los 10 puntos que corresponden al criterio 6H que tenemos aquí, que tiene una ponderación solamente de 1, pues bueno, es menos representativo este impuesto que los restantes, ¿no?
y que se corresponde con realizar las gestiones del impuesto de circulación de vehículos. Por último, terminamos con la información de interés. Simplemente ten en cuenta que los recursos que tienes que utilizar aquí son las páginas web recomendadas a los contenidos de la unidad, supuestos prácticos que están resueltos a lo largo de la unidad, va a venir muy bien porque veis que la mayoría de las actividades son prácticas, los contenidos de la unidad, los enlaces que aparecen en la misma, el uso del ordenador, el enlace del impuesto sobre vehículos de extracción mecánica suministrado y también la normativa del IRPF, del impuesto de sociedades, sobre todo la normativa del IRPF para la actividad 1, apartado B, el tema del autónomo dependiente. Bueno, pues espero que esta tarea os resulte sencilla y podáis realizarla correctamente. Un saludo y buenas tardes.